Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. Hoy volvemos a hablar del genocidio sionista contra el pueblo palestino. Aunque ya hemos dedicado diferentes episodios a esta cuestión, creemos que es una obligación de toda revolucionaria, de todo revolucionario, de todas aquellas personas que vemos esta limpieza étnica y que nos duele en primera persona, seguir denunciando al sionismo asesino y a quienes hacen posible su impunidad. Llevamos ya 18 meses de genocidio atroz, una masacre que se ha cobrado la vida de 70.000 personas, 186.000 si contamos las víctimas indirectas de esta tragedia y que ha desplazado forzosamente a 1,9 millones de palestinos. Netanyahu actúa como Hitler. Creemos que no es ninguna exageración, pero los sionistas pueden hacer lo que hacen no por una ocurrencia sádica del mandatario israelí, sino porque Trump y el conjunto de Occidente lo financian, lo permiten y le lavan la cara. Somos millones quienes hemos salido a denunciar este horror, millones quienes hemos demostrado estar al lado del pueblo palestino, de sus hombres, de sus mujeres, de sus niños y sus niñas, por su derecho a una vida libre de opresión, a la independencia real, al fin de la ocupación y a poder disfrutar de justicia social sin esclavitud imperialista. En este episodio queremos arrojar luz a las preguntas que muchas personas se pueden estar haciendo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué estamos volviendo a vivir fenómenos de los años 30 que considerábamos que estaban ya superados? ¿Y qué más podemos hacer para ayudar y para estar al lado de nuestros hermanos y hermanas en Palestina? Por eso hoy estoy muy bien acompañada para hablar de todo esto. Queremos presentar al compañero Miguel Campos. Bienvenido, compañero. Hola. A Marina Mata. Hola. Y a Juan Díaz. Hola. Así que empezamos. Yo quería empezar comentando, Marina, que claro, Netanyahu y sus secuaces de extrema derecha, con el respaldo entusiasta de Donald Trump, quieren llevar hasta las últimas consecuencias la limpieza étnica y de expulsión de los gazatíes de sus territorios, y lo que estamos viendo ahora es salvaje, es la ocupación militar permanente de Gaza, es la demolición de cientos de casas en Cisjordania, son las masacres también llevadas a cabo por los colonos, por no hablar de la hambruna planificada, y ahora estamos asistiendo a un nuevo salto en este genocidio, un salto cualitativo con esta nueva operación terrestre del ejército israelí, y las palabras de Netanyahu son claras: destruiremos todo lo que queda de Gaza. Sí, efectivamente, después de 18 meses ya de auténtico genocidio, de una masacre espeluznante, ¿no?, que además está siendo retransmitida en vivo y en directo a través de las televisiones y redes sociales de todo el mundo, hemos dado un nuevo salto cualitativo, ¿no? Efectivamente, Netanyahu ya ha anunciado su solución final, ¿no? Luego podremos comentar, pero evidentemente la situación es completamente catastrófica. Tú has dicho algunos de los datos, pero no solamente son todas las cifras que ya son espeluznantes y atroces de millones de desplazados, de cientos de miles de asesinados, sino también la situación de miseria, de hambruna y de horror que se está viviendo actualmente en la propia franja, ¿no? Llevamos ya más de 2 meses de aislamiento total, no se permite entrar ningún convoy de ayuda humanitaria, el hambre es lo que está presente en absolutamente cada día a día de cualquier niño, de cualquier mujer, de cualquier hombre, de cualquier persona allí en Gaza. Los hospitales están destruidos, las ciudades están destruidas, absolutamente todo, ¿no? El sistema de abastecimiento de agua, no queda nada en pie, y precisamente esto forma parte de una estrategia planificada, ¿no? De hecho, hace unos días decían que en los próximos 2, 3, 4 días podrían llegar a morir hasta 15.000 bebés, ¿no? Precisamente, pues ante, como decía, los ojos de todo el mundo, ¿no? Y evidentemente esto ha generado una conmoción pues sin paliativos, ¿no? De hecho, han salido testimonios incluso, de reservistas israelíes, ¿no? En concreto, hay el testimonio de un reservista israelí que es anónimo, evidentemente, ¿no?, que dice que es claramente lo que está ocurriendo en el campo de prisioneros desde Teimán, un campo de tortura sádico. Dice: decenas de prisioneros entraron vivos y salieron en bolsas. Hay testimonios de guardias, médicos y prisioneros. Vi morir a un detenido ante mis ojos. Vi a gente entrar en estas instalaciones con heridas de guerra y después morir de hambre tras semanas sin atención médica. Los vi orinarse y defecarse encima, porque no les permitían ir al baño. Recuerdo el olor hasta el día de hoy.
Es decir, que no es ningún tipo de exageración cuando decimos que esos campos de prisioneros son auténticos campos de concentración nazis, ¿no? Exacto, es el gobierno nazi-sionista de Netanyahu que ha decidido que es la hora del juicio final, que hay que llegar a esa solución final y que este plan para matar a decenas de miles mediante la hambruna, la sed, la miseria, los bombardeos, los disparos y de crear las condiciones para poder deportarlos en masa, pues que ya estén dadas, ¿no? Lo que se dice un holocausto, pero insisto, es que además en este plan no está solo, porque ahí está mano a mano con Donald Trump, ¿no? Con el presidente de los Estados Unidos, este señor que hace unos meses, ¿no? Sacaba en sus redes sociales un vídeo con inteligencia artificial sobre cómo ve él el futuro de Gaza, ¿no? Como esa Riviera en Oriente Medio, donde puedan ir dentro de 10, 20 años pues los multimillonarios de Estados Unidos y de todo el mundo a disfrutar sobre la base y sobre los escombros, ¿no? De haber levantado ahí un resort para multimillonarios, pero que no es el único. Lo digo porque hace unos días salía también Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, diciendo que le parecía, como dijo literalmente, lamentabilísimo que se dijera que Israel era un estado genocida. Bueno, pues algunas de las declaraciones de estos sionistas y genocidas. Moshe Feiglin, exmiembro del Parlamento israelí, durante una entrevista en Canal 14. Cada niño, cada bebé de Gaza es un enemigo. Nassim Baturi, diputado y vicepresidente del Parlamento israelí. Hay que borrar Gaza de la faz de la tierra. Hay que quemar Gaza. Es mejor incendiar edificios que resulten dañados soldados israelíes. No hay inocentes allá. No tengo piedad por los que aún están allá. Y ya, el colmo, el colono y ministro de Finanzas, Smotrich, que dice claramente: se acabaron las entradas y salidas de Gaza. Ahora conquistamos, limpiamos y nos quedamos hasta que jamás sea destruida. Entre medias, destruiremos todo lo que queda de Gaza, porque se ha convertido en una gran ciudad terrorista. Y alardeaba: llevamos año y medio acabando con Hamás y desmantelando la forma de Gaza, dejándola con un nivel de destrucción completo y sin precedentes. Y el mundo aún no nos ha parado. Es decir, más claro no se puede hablar, más claras no se pueden decir las intenciones que tienen, y efectivamente, ¿no? Por si quedaba alguna duda, el 5 de mayo sale Benjamín Netanyahu diciendo: es hora de dar los pasos finales y así anunciar pues, su particular, decía, solución final pues, para conquistar definitivamente Gaza y para poder formalizar su ocupación, establecer un gobierno militar y desplazar a campos de concentración, a campos de refugiados, a casi 2 millones de palestinos y de palestinas, ¿no? Es completamente terrible y es pues a lo que nos está abocando este sistema. ¿Cómo no va a generar una conmoción entre el conjunto de la clase obrera y la juventud? Sí, además que yo creo que también escuchando todas estas declaraciones, en fin, es que se te ponen los pelos de punta, además con la naturalidad con la que plantean este tipo de cosas, y yo creo que, como ahora decía Marina, claro, esto es una conmoción y este genocidio va a marcar a toda una generación que estamos viendo con nuestros propios ojos la barbarie del capitalismo y la barbarie del imperialismo, y además también, en fin, todos los datos que ha dado Marina, pero también la cuestión de cómo están bombardeando día tras día Gaza. De hecho, creo que el dato que se daba es que, claro, el ejército israelí ha lanzado ya tantas bombas sobre Gaza, 100.000 toneladas de bombas, que es 4 veces más que los bombardeos nazis en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que aquí hay una política clara de holocausto, y que cuando decimos que los nazis, que los sionistas actúan como los nazis y que Netanyahu como Hitler, no es ninguna exageración, y además toda esta política forma parte también de la solución final del sionismo, aplicando el plan de Trump, porque esto no es una cuestión de Netanyahu, esto sí que lo queremos insistir, sino que Trump está a su lado, y es este plan para desplazar de sus tierras a 2 millones de palestinos. De hecho, ahora decenas de miles de reservistas de las fuerzas de defensa de Israel se han movilizado para este fin. Por eso, ¿no?, creo que es importante también trazar los paralelismos de por qué actúan así los sionistas y compararlo con épocas históricas que ya hemos vivido. Sí, de hecho es que lo comentaba ahora Marina, ¿no? La propia elección del término de solución final, pues es que es el mismo término que utilizaron los nazis, ¿no? Que utilizaron Hitler y Goebbels para justificar o para enviar masivamente a los campos de exterminio de Mauthausen
o de Auschwitz, ¿no? Es exactamente el mismo término, y es que realmente los métodos son los mismos, ¿no? De hecho, antes se citaba a Smotrich, el ministro de Finanzas, y lo decía todavía recientemente, cuando le preguntaban que cuándo iba a acabar la operación esta que han llamado Carros de Gedeón, para efectivamente borrar Gaza del mapa, ¿no? Como han dicho varias veces, decía, cuando Gaza quede completamente destruida, sus ciudades y sus ciudadanos estén concentrados al sur del corredor de Morak y empiecen a marcharse en grupos grandes a terceros países, ¿no? Más claro agua de que efectivamente el plan es un holocausto como el que se hizo, como el que hicieron con los propios judíos los nazis, en este caso con el pueblo palestino, bueno, pues para masacrar, como aquí se ha dicho, mediante la combinación de bombas y balas y de la muerte por hambruna, sed y demás, y forzar lo que no han conseguido hasta ahora, ¿no? Porque la resiliencia del pueblo palestino ha sido impresionante, pero forzar el éxodo masivo y demás. Y claro, y es que el Estado de Israel, todo este plan de exterminio, porque no tiene otro nombre, con los judíos, va asociado a que efectivamente a nivel interno se ha convertido ya en estos momentos en la punta de lanza de la fascistización, ¿no? Del Estado, de un proceso que vemos a nivel mundial de ascenso de la ultraderecha fascista global, de cómo dentro de los distintos aparatos del Estado, como partidos de la derecha tradicional, pues cada vez se acercan más, ¿no? a las fuerzas tradicionalmente, bueno, que reivindicaban el fascismo, y en el caso de Israel, sin duda, esto es donde ha llegado más lejos, ¿no? De hecho, estos personajes, Smotrich, el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, son personajes que proceden de un movimiento, el movimiento KAG, que era un movimiento que incluso en ese Estado de Israel sionista, opresor hacia los palestinos, que ya había llevado a cabo políticas de limpieza étnica, pero que en los años 80 y 90 estaban ilegalizados como terroristas y racistas hacia la minoría árabe, que no hay que olvidar que en el propio Israel hay una minoría árabe que representa el 20% de la población, y hoy estos reconocidos por el propio Estado sionista como terroristas son los que son gobierno y los que imponen sus políticas en el Parlamento. El propio Likud, que es el partido tradicional de la derecha israelí, pues sus políticas son prácticamente indistinguibles de las de este sector de la ultraderecha, y lo que están haciendo es aprobando en el propio Israel toda una serie de leyes con, bueno, como sabemos, como hemos visto muchas veces, con sabida etiqueta de antiterroristas, pero que en la práctica suponen pues que se puede expulsar a un profesor, por ejemplo, y vamos, sacarlo de un instituto por apoyo a una organización terrorista. Claro, en el caso de Israel, el de explicar la historia del pueblo palestino, el explicar que al pueblo el hablar de la Nakba, el hablar de que al pueblo palestino se le ha perseguido, es automáticamente apoyar a una organización terrorista, ¿no? Exactamente igual, se están deportando a personas, se está encarcelando a gente por defender, por denunciar, ¿no? lo que está ocurriendo, ¿no? Esto está siendo aprobado en estos momentos con las propias leyes. Y es que, claro, este sector tiene una base de masas, ¿no? Estamos hablando de más de 750.000 colonos, como incluso la llamada izquierda sionista, ¿no? Que son dos términos realmente antitéticos, ¿no? Cómo puede ser de izquierdas defendiendo la opresión de un pueblo, ¿no? Y su aplastamiento. Pero bueno, durante mucho tiempo el Partido Laborista, que hoy está fuera del Parlamento, y esa izquierda sionista justificaron las políticas de asentamiento de los colonos, las políticas de discriminación de Israel, y hoy son estos sectores nazisionistas, no tienen otro nombre, los que están llevando, pues efectivamente, hasta el final este programa, ¿no? Y claro, también todo eso cuenta, si tienen la fuerza que tienen, es porque detrás hay intereses muy precisos, como también se explicaba antes, de la propia burguesía sionista, y hay que decirlo, de las burguesías occidentales, que como también ocurrió con el holocausto nazi, están haciendo grandes negocios con toda esta, con todo este plan, ¿no? Sí, porque el genocidio, igual que las guerras, son grandes negocios. Efectivamente, ¿no? Como decía, bueno, Lenin decía una frase, ¿no? Que hablando de la guerra, como que eso, ¿no? La guerra era terriblemente lucrativa, y en este caso, efectivamente, estamos ante un genocidio terrible y terriblemente lucrativo, porque el plan que se comentaba antes de Trump, ¿no? Del resort de lujo, no es ningún delirio. O sea, son planes que han señalado distintos analistas, donde sectores especuladores del propio Israel, de los capitales europeos, estadounidenses, están implicados hasta las cejas. Pues que además en Gaza hay yacimientos de gas y petróleo, que evidentemente el expulsar a los gazatíes es fundamental para controlarlos por parte del Estado de Israel, y no hablemos ya del sector armamentístico y tecnológico militar, ¿no? De hecho, se ha denunciado, ¿no? Hay libros, hay artículos por internet que explican cómo en estos momentos, pues bueno, las armas que están siendo utilizadas para masacrar a los palestinos, pues las empresas que las fabrican son las que más están subiendo en bolsa, porque presentan además como prueba de eficacia
toda la masacre a la que estamos asistiendo. De hecho, los datos son brutales. Entre 2019 y 2023, 20 bancos europeos proporcionaron 36.100 millones de euros en préstamos y garantías a los mayores proveedores internacionales de armas de Israel. Pues ahí están todos, ¿no? El BNP francés, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Barclays, el Citigroup de Nueva York, que es el que ha financiado los famosos aviones F-35, que son de los más destructivos y de los más costosos del mercado y que, bueno, pues están siendo brutales. Y, por supuesto, en esa lista no faltan bancos españoles, ¿no? El Santander y el BBVA han invertido 400 millones de dólares en toda esta masacre, financiando también a distintas empresas armamentísticas, ¿no? El propio plan junto al exterminio de Gaza, todo lo que estamos viendo en Cisjordania, que antes se señalaba, que incluso una alta, la responsable, ¿no? La directora de Operaciones Globales de la Oficina Alto Comisionado de la ONU ha definido lo que se está haciendo en estos momentos en Cisjordania como un salto cualitativo, que dice que el objetivo es la integración progresiva de la Cisjordania ocupada en el Estado de Israel en una situación parecida al apartheid, donde señala ella misma la línea entre la violencia de los colonos y la violencia del Estado israelí se ha difuminado por completo, ¿no? Lo que facilita aún más la violencia y la impunidad. Bueno, pues ese plan, que como antes se decía, está alcanzando un récord, nunca en tan poco tiempo se habían destruido tantas viviendas palestinas y se habían construido tantos asentamientos, también tiene una financiación detrás de de bancos y de empresas europeas, ¿no? Más de 776 bancos que han financiado a 50 empresas. Por cierto, el Estado español es el tercer inversor dentro de Europa, dentro de los territorios ocupados, incluso con empresas públicas como INECO, una empresa del Estado que, mientras el gobierno de Pedro Sánchez condena todo lo que ocurre en Gaza, se sigue permitiendo que esta empresa, que depende del Ministerio de Transportes y Sostenibilidad, siga invirtiendo en toda esta masacre, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad, como siempre, claro. Si no, no entenderías por qué tienen esta impunidad. Hay muchísimos intereses detrás y mucha gente que está haciendo ya grandes negocios y espera hacer todavía muchos más cuando este holocausto si consiguen culminar este holocausto y expulsar masivamente a los palestinos. Claro, aquí se ve también cómo el sadismo no es una elección personal de un loco, sino que corresponde a intereses ideológicos y a intereses económicos muy grandes, y cómo también, pues ahora escuchando todos los datos que daba Miguel, cómo puedes entender más que esta masacre, la peor masacre del siglo XXI, se esté produciendo sin que ninguna potencia capitalista mueva ni un solo dedo, porque claro, hay muchos intereses, aquí hay muchas empresas, muchos bancos, muchas empresas estatales, también como apuntaba Miguel, que se están forrando y están haciendo, el negocio del siglo. Y yo creo que también un punto importante que quería que ahora comentara Juan es que, claro, todo este proyecto del Gran Israel no es el sueño de ningún loco, ni tampoco este genocidio es solo el genocidio de Netanyahu, sino que aquí, pues evidentemente, es el genocidio de Estados Unidos y es el genocidio de todo Occidente, y es el genocidio también de la complicidad de la socialdemocracia, que está jugando, el mismo papel que jugó durante los años 20 y 30, pero también en conexión con cómo hay una relación tan estrecha entre Israel y Estados Unidos, cada vez está saliendo más información que así lo prueba. De hecho, pues la invasión del sur del Líbano, los ataques militares contra Irán, evidentemente Israel es una pieza clave en los planes de Washington, en su lucha también por mantener la supremacía mundial frente a China y a Rusia, y Oriente Medio es una zona clave. Bueno, tú decías antes, ¿no?, que las potencias imperialistas no hacían nada, pero claro, es que las potencias imperialistas, en concreto la potencia más grande, es la que está detrás del genocidio, ¿no? Además es que con la vuelta de Trump lo hemos visto, ¿no? O sea, el Trump 2.0, ¿no?, que nosotros hemos insistido que viene mucho más fuerte, ¿no?, que su primer periodo de gobierno, ha significado también ese salto cualitativo que estamos viendo ahora respecto al genocidio, ¿no? Ya cuando está haciendo la transición del gobierno en Estados Unidos, pues coincide con ese golpe de efecto en Siria, además coordinado, ¿no?, por Israel, Turquía y impulsado, ¿no?, ahí por Estados Unidos. Pero es que luego, según llega al gobierno Trump, lo decía antes Marina, ¿no?, se sacan ese vídeo hecho por inteligencia artificial
oficial en el que salía Trump, creo que Elon Musk también salía, donde bueno, era un resort, ¿no? Como si fuesen las Bahamas, ¿no? Gaza, una posición ahí estratégica en el Mediterráneo, y eso en qué se traduce, claro, eso parece una broma, ¿no? Pero luego se traduce en una realidad trágica, ¿no? Que es pues el incremento, bueno, la ruptura, ¿no? del alto al fuego que había, que estaba totalmente diseñado para Netanyahu y para el sionismo, ¿no? Pero es que además también pues los bombardeos en Yemen contra las posiciones de los hutíes, y luego también la declaración de Trump contra la resistencia palestina, ¿no? De que no van a descansar hasta aniquilar hasta el último activista de cualquier tipo de resistencia, ¿no? Totalmente coordinados, ¿no? Al final yo creo que Netanyahu y Trump son seguidores fanáticos el uno del otro, y no por una cuestión de afinidad personal, ¿no? Que creo que tampoco puede haber mucha, ¿no? Sino por una cuestión de necesidades mutuas que tienen pues ambos, tanto el imperialismo, ¿no? como también el sionismo para existir y para conformar ese gran Israel, ¿no? Creo que además también pues se ve, ¿no? Cómo Trump está llevando hasta las últimas consecuencias, pues todo el apoyo militar, financiero y demás, que yo creo que también una idea importante que hay que dejar claro es que no se levanta sobre la nada, sino que también se levanta también sobre todo el apoyo que dio Biden a Netanyahu y demás, ¿no? Siguiendo esos pasos, ¿no? Pero yo creo que también una idea que es importante trasladar, ¿no? al explicar estas ideas es la importancia también del contexto internacional y el contexto económico, ¿no? Porque, claro, así como Trump llega, ¿no? Y se presenta pues con todas este compromiso, ¿no? Con la causa del sionismo más reaccionario, también se presenta con todo un paquete de medidas arancelarias y económicas de cara a llevar a cabo su plan, ¿no? Que es poner de rodillas al mundo ante Estados Unidos para recuperar pues bueno, es su lema, ¿no? El Make America Great Again. Pero claro, tú pones todas esas medidas encima de la mesa, es verdad que causan un estupor, ¿no? El pánico en las bolsas, luego no, tal. Incluso hay vacilaciones, pero la esencia, ¿no? Es que tus objetivos, que eran pues arrodillar al mundo entero ante ti y reactivar la economía estadounidense, reactivar la industria estadounidense, pues luego vas al terreno y eso no ha sucedido para nada, ¿no? Entonces, claro, realmente Trump tiene un problema, ¿no? al otro lado del mundo, ¿no? Que es la fortaleza también del ascenso de China, que pues avanza imparable, ¿no? Ante la caída de Estados Unidos como gran potencia mundial, y que es eso lo que explica también esa virulencia, yo creo, ¿no? de ahora mismo de Netanyahu y demás, y el apoyo pues cómplice de Estados Unidos. Nosotros sabemos bien que Netanyahu no da un paso sin el conocimiento al milímetro de Washington, ¿no? Y en ese sentido también, claro, pues Netanyahu obviamente se apoya y bueno, pues coge este plan con las dos manos, ¿no? Nosotros sabemos bien, repetimos mucho, ¿no? En esa frase creo que fue un dirigente de gobierno norteamericano que explicaba que al fin y al cabo Israel es el portaaviones más grande, ¿no? de Estados Unidos, y es que es una realidad, ¿no? Y en esa tarjeta de presentación que lanza Trump, ¿no? Del nadie contra mí, pues que es Gaza, ¿no? Claro, esto coincide también ahora con su viaje por el Golfo, ¿no? Que ha estado la semana pasada, ¿no? En Arabia Saudí, en Qatar, en Emiratos Árabes, y claro, pues es como tú llegas y te sientas en la mesa, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que significa pues oponerse al imperialismo norteamericano, ¿no? La absoluta barbarie, la absoluta destrucción, y que además también pues saltarnos cualquier tipo de acuerdo internacional, cualquier tipo de farsa diplomática, ¿no? Los comunistas siempre hemos advertido esto, ¿no? Que al final, como explicaba Trotsky, pues la Unión de Naciones, ¿no? La ONU es esa ciudadela del imperialismo en donde van los diferentes países y se arrodillan frente a la potencia que gobierna en determinado momento histórico, ¿no? Trump se ha sentado con los diferentes monarquías del Golfo, y es verdad que ha obtenido pues algunas concesiones, ¿no? Bueno, algunas inversiones que se va a hacer en el terreno energético estadounidense, también algunas compras de aviones de Boeing, ¿no? Pero claro, luego esto suena muy, muy bonito, ¿no? Para los grandes capitalistas estadounidenses, pero otra vez, si volvemos al terreno, claro, tú ves las relaciones que tienen
estas monarquías del Golfo con China, y es brutal. Yo no quiero inundar el podcast con datos, pero sí que trasladar dos ideas, ¿no? A partir del 2020 ya China reemplazó a la Unión Europea como el principal socio comercial y abastecedor de productos no petroleros, tanto para Arabia Saudí como para Emiratos Árabes, ¿no? Pero es que además también estas monarquías del Golfo, ¿no?, son los principales suministradores de petróleo y carbón para China, ¿no? Que aquí todos sabemos también la importancia que tienen estos recursos, ¿no? Y ya digo, si tú vas y ves los datos, lo que hay es una tendencia ascendente en los últimos 25 años de cara a fortalecer, ¿no?, esa relación con esa dependencia que tiene China, incluso en este punto, que es clave para Estados Unidos. Todos sabemos cómo han llegado a cometer auténticas atrocidades para mantener su dominio ahí. Entonces, claro, en la medida en que les expulsan en el terreno comercial, el terreno de las influencias de una zona que es clave a nivel estratégico, a nivel geográfico, en todos los sentidos, pues la respuesta de Estados Unidos es, vale, perfecto, si vamos a jugar a este juego, nosotros somos expertos en causar el máximo sadismo, el máximo terror y en dejar claro lo que significa, ¿no? Jugar con los intereses norteamericanos, ¿no? Y poner encima de la mesa pues ese plan de erradicar directamente al pueblo de Palestina, de moverlo, incluso no presionando al Sisi ahora, ¿no?, al régimen egipcio para acoger a los refugiados, pero bueno, si no es acogiéndolos, pues bueno, sea como sea, convirtiendo a Palestina primero en un mar de escombros y de cadáveres, pero en un futuro pues en el Gran Israel, en un resort, y sobre todo yo creo que en esa tarjeta de presentación, ¿no? Y aquí está. Y aquí es donde se va a llegar si nosotros no seguimos dominando el mundo. Claro, es también un mensaje para todo el mundo, que quiero decir, ¿no?, que lo que está sucediendo en Gaza, o incluso toda la represión y toda la política interior totalmente bonapartista y fascistoide que Trump está aplicando dentro de sus propias fronteras, no es solo una advertencia para la clase obrera, la juventud norteamericana, o lo que está pasando en Gaza no es solo una advertencia para Oriente Medio y la población de Oriente Medio, sino que es una advertencia a todo el mundo. Y por eso, la juventud, claro, y yo creo que también lo que explicaba ahora Juan es importante, porque no muchas veces que explicamos y volvemos a esa idea de la pugna que existe por ver quién controla el mundo, si Estados Unidos o China, la potencia económica que representa a China, pues es que es importante entenderlo, porque si no, no podríamos comprender por qué está sucediendo el genocidio, por qué ha sucedido pues la caída del régimen sirio, por qué suceden, en fin, tantos acontecimientos políticos en el mundo, y tampoco podríamos entender este viaje de Trump a Oriente Medio, que es curioso ver cómo pues, ¿no? hay quienes consideran que este viaje representa que Trump y Netanyahu están cada vez más alejados, cuando la realidad es que están cada vez más retroalimentados y cada vez se necesitan más. Yo creo que es evidente pues, que esta gira de Trump tenía una función concreta, que era la de presionar y asegurarse que los gobiernos árabes reprimen a su población y que muestran pues, sus armas también contra el pueblo palestino. Y además yo creo que contra el pueblo palestino y contra los diferentes países del mundo árabe, donde la solidaridad con Palestina también ha ido muy lejos. Y yo creo que también aquí se ve como una idea que hemos remarcado desde Izquierda Revolucionaria desde el principio, y es que sin el apoyo de Estados Unidos, Israel no podría haber dado ni un solo paso, y toda la maquinaria de destrucción sionista no podría sostenerse ni 24 horas. Pero no es solo el apoyo militar y el apoyo económico, sino que Estados Unidos permite lavarse la cara a Israel en todos los terrenos y en todas las partes del mundo. Totalmente, ¿no? De hecho, bueno, el apoyo ideológico está muy, lo vemos todos los días, ¿no?, en medios de comunicación, pero es que abarca todos los ámbitos, ¿no? Lo vemos en las películas de Hollywood muy especialmente, ¿no?, donde muchas veces incluso sin que venga a cuento las referencias algo que todos condenamos, ¿no?, y que es evidente, ¿no?, como fue el holocausto nazi, pero como muchas veces eso, bueno, se intenta utilizar como punto de partida para justificar lo que hoy está haciendo el Estado sionista, ¿no? De hecho, bueno, ha sido analizado pues todo el tema de cómo durante décadas y especialmente en los últimos años el propio Estado sionista financia, ¿no?, toda una serie, a través incluso de ministerios, de un auténtico ministerio de la propaganda, bueno, lo que se llama la Hasbara, que bueno, que algunos traducen como explicación, otros directamente como propaganda, pero que básicamente es la financiación de empresas, bueno, desde grandes empresas, desde
producciones en Hollywood junto con los intereses, bueno, es conocida la influencia del lobby sionista, ¿no? Dentro de la propia industria, de los grandes negocios, de la cultura, ¿no? Del aparato cultural, ideológico en Estados Unidos, empezando pues eso, por el cine, por pues por todo lo que son la superestructura, ¿no? Política para generar esto y cómo eso se traslada a todo el mundo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ha habido, ya digo, ¿no? Estudios que plantean cómo se están gastando millones tanto en empresas como incluso en financiar a pues eso, ¿no? Influencers, etcétera, etcétera, donde detrás, desde sectores de extrema derecha, que yo también es interesante, ¿no? Desde los sectores de ultraderecha que todos conocemos, pues las fundaciones fundamentalistas cristianas que también justifican, pues eso, ¿no? El pueblo elegido de Israel y digamos que es el mensaje más facha, más racista, más supremacista, hasta otros sectores muchas veces mucho más disimulados, que al mismo tiempo que te pueden sacar referencias a la lucha contra el fascismo o referencias progres, en medio de tapadillo pues te sacan, bueno, pues eso, ¿no? Los crímenes, el discurso incluso identificando a los grupos fundamentalistas más reaccionarios islámicos con lo que es el Islam en general, planteando, bueno, pues ideas, incluso en debates como a los que hemos asistido en el Estado español, ¿no? Como el tema de la islamofobia, el tema de intentar prohibir el hijab a las mujeres que desean llevarlo, esos ataques racistas, como sectores que utilizan un discurso pseudo-progre, pues detrás de todo esto también está, oye, pues eso, ¿no? La financiación y el impulso de toda una serie de ideas, bueno, pues tergiversando lo que es el pueblo palestino, que es un pueblo además con una tradición laica, de lucha progresista, lo que es el propio, bueno, pues la propia cultura, ¿no? De los pueblos musulmanes, donde, pues como en cualquier pueblo, hay de todo, desde sectores de izquierdas, desde sectores revolucionarios, desde su propia teología de la liberación, que la tuvieron en tiempos, hasta, bueno, pues sí, los sectores que, por cierto, financiados, como se ha reconocido recientemente, también por Israel, es decir, al mismo tiempo que financian a estos sectores, que financian a iglesias fundamentalistas cristianas que apoyan al sionismo, también han financiado a sectores fundamentalistas, como lo llegó a reconocer el propio Netanyahu y lo reconocen nuestros ministros, pues para crear divisiones dentro del propio mundo musulmán. Esa financiación económica y la financiación de todos estos grupos para lavar la cara al régimen sionista es un punto esencial, y ahí evidentemente los capitales de Estados Unidos están en primer lugar, ¿no? Además lo hemos visto en todas las guerras, en todos los conflictos militares, ¿no? Junto al frente militar, pues eso, ¿no? El frente de, como decía Goebbels, ¿no? De repetir mentiras hasta convertirlas en verdades, pues la propaganda juega un papel decisivo. Totalmente, y además que yo creo que también al calor que avanza, a medida que avanza este genocidio, te das cuenta de la cantidad de poder que tienen las empresas sionistas, no solo en Estados Unidos o en otros países de Europa, sino aquí también en el Estado español. Yo creo que una de las cuestiones más positivas y un trabajo brillante que hicieron también las acampadas por Palestina fue desnudar las conexiones que existen entre las universidades públicas en el Estado español con todas estas empresas ya directamente israelíes, directamente sionistas, o bancos, empresas españolas que hacen también grandes negocios con el sionismo. Es decir, que yo creo que también cuando ves el plano general te das cuenta de que el apoyo de Estados Unidos a Israel es totalmente evidente, y por parte de esa extrema derecha cada vez más radicalizada y cada vez más fascistoide, porque Netanyahu se ha convertido en el hombre en el que todo, ¿no? Toda esta extrema derecha se mira, ese espejo en el que les gustaría verse reflejados también para poder aplicar lo mismo que está haciendo Netanyahu contra el pueblo palestino, pero en sus propios países y contra el enemigo interior. Es decir, el papel y la condena a Estados Unidos y a la extrema derecha creo que queda más que evidente, pero claro, también hay que analizar otro punto, que es lo que está haciendo la Unión Europea y los gobiernos europeos, las lágrimas de cocodrilo de la socialdemocracia y de los diferentes gobiernos de la Unión Europea, ya sean más, ¿no? de derechas tradicionales o llamados de izquierda, porque bueno, todos estos discursos vacíos sobre lo insoportable que resultan las muertes de civiles mientras no hacen absolutamente nada y mientras mantienen todas las relaciones políticas, económicas y diplomáticas con el Estado de Israel, mientras mantienen también pues, el envío de armas, yo creo que hay que denunciarlo con la máxima contundencia, porque nos dicen que es terrible lo que está pasando, como si con ellos no fuera la cosa. Sí, además que es una propaganda tan vasta
porque es tan evidente que si no fuera por la complicidad de todos los gobiernos capitalistas internacionales y de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, no se podría estar llevando a cabo este genocidio de la manera que se está llevando, pues evidentemente genera también una situación de enfado y de descrédito también de la socialdemocracia y de esa nueva izquierda, ¿no? De hecho, bueno, para quienes lo hayáis podido leer, pero si no, hemos sacado la segunda edición del Marxismo Hoy, ¿no? Del genocidio sionista en Gaza, y ahí salen todos los datos escrupulosamente de cuánto tiempo hubiera podido durar este genocidio sin un solo euro de financiación o sin un solo dólar de financiación, que, sorpresa de nadie, es muy, muy, muy poco tiempo, ¿no? Haría meses que no estaríamos hablando de esta situación. Entonces, evidentemente, lo que estamos viviendo aquí es la política de apaciguamiento que llevó a cabo también las distintas potencias democráticas europeas durante los años 30, ¿no? Bueno, pues de Francia, de Gran Bretaña, también de Estados Unidos respecto a Hitler, ¿no? Y a su ascenso del poder, cómo le permitieron sin ningún tipo de reacción real, ¿no? Pues poder conquistar los Sudetes, cómo le permitieron apoyar la dictadura franquista, invadir Austria, poder armar a sus milicias, ¿no? Fascistas para poder llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial, cómo se llevó por delante la vida de millones de judíos y cómo también persiguió y asesinó a cientos de miles de militantes de la izquierda o de otras minorías étnicas, como fue el pueblo gitano durante los años 30. Entonces, evidentemente, aquí estamos viendo, bueno, pues una comparación muy, muy similar, porque efectivamente estamos viendo cómo esto sucede ante un mundo completamente globalizado e intercomunicado, y donde todos esos llamamientos, ¿no? A aislar a Netanyahu, a las cortes internacionales, al derecho internacional, pues que evidentemente quedan completamente vacío de contenido en la práctica y en la realidad, que es la que estamos discutiendo, aquí, ¿no? Por eso también nosotros somos claros, luchar contra el genocidio implica luchar también directamente contra las distintas burguesías capitalistas, luchar directamente contra este sistema, ¿no? Y contra los gobiernos, ¿no? Evidentemente capitalistas, y ellos son también los grandísimos responsables, ¿no? Porque decía, ¿en qué se han concretado todos estos llamamientos vacíos? Decir que se reconoce el Estado palestino, como ha ocurrido aquí bajo el gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE y de Sumar. Pues sinceramente, en los hechos, para todos los palestinos que están sufriendo el hambre, la sed, la destrucción, los bombardeos, pues para absolutamente nada, ¿no? Y quiero decir que en ese sentido también la izquierda reformista, los gobiernos árabes también tienen una responsabilidad, y no vale con utilizar únicamente la propaganda y la política de palabras vacías y de condenas si eso no va acompañado de hechos concretos que sí que se pueden hacer, ¿no? Porque aquí también estamos viendo como todas esas declaraciones de la socialdemocracia están siendo fruto del papel de la presión que se está sintiendo para abajo, fruto del papel de una respuesta masiva por parte de millones en todo el mundo contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo, defendiendo la libertad de todo un pueblo, y precisamente por eso se ven obligados a hacer esas declaraciones, porque si no, ni siquiera las harían, ¿no? Quiero decir que llevamos 18 meses de genocidio y no 2, precisamente por la respuesta internacional de la clase trabajadora y la juventud que está habiendo, porque desde luego que por una cuestión ética o moral de la burguesía no va a ser ni muchísimo menos, ¿no? Y de hecho, esto creo que también lo estábamos diciendo aquí, es un banco de pruebas de lo que puede pasar a nivel mundial, porque sí, hoy es el pueblo palestino, y dentro de 5 años, ¿por qué no puede ser el pueblo francés? O dentro de 10, ¿por qué no puede ser el pueblo mexicano? ¿Por qué no puede ser cualquier pueblo el que sea destruido y masacrado? Por eso también estamos viendo un aumento de la represión, un aumento del autoritarismo, de la persecución, del rearme, de los presupuestos militares. Bueno, y de hecho, es que parece increíble, pero es que se está persiguiendo a los activistas que están denunciando el genocidio en vez de los auténticos genocidas. O sea, es que estamos ante esa situación. ¿Y por qué? Para dar una lección, que es: tú no te levantes, tú no digas nada, porque si no, vamos a por ti. Y lo que estamos haciendo allí puede llegar aquí. La política del miedo es muy poderosa. Por eso también pues es tan importante recordar la política de la clase trabajadora, las herramientas que tenemos nuestra clase y la fuerza que tenemos a nivel internacional también cuando nos organizamos y cuando luchamos. Porque efectivamente, lo decía
en este genocidio lo que está quedando claro es que esa moral burguesa de la defensa de la vida, de la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que no se creen, aquí se ve completamente clara, ¿no? No hay ningún tipo de inconveniente en arrasar todo un pueblo, en arrasar cientos de miles de vidas, si con eso defendemos los intereses capitalistas, y eso es lo que están haciendo con este genocidio, efectivamente. Y además que con el tema de la represión es salvaje, que no hace falta llevar la mirada a Estados Unidos, al Estados Unidos de Trump, donde evidentemente se están persiguiendo a todos los activistas, el tema de las deportaciones, que es, en fin, terrorífico. Aquí, en Europa, en la democrática Europa, en Francia, juzgando a activistas por poner tweets en solidaridad con el pueblo palestino. En Alemania, las banderas palestinas prohibidas en la manifestación. Aquí, en el Estado español, a pesar de las declaraciones de Pedro Sánchez, y en fin, que pueden decir todo lo que quieran, la infiltración en todas las acampadas. En las asociaciones pro-Palestina. Nosotros tenemos un compañero del sindicato de estudiantes, el secretario general del sindicato de estudiantes en Sevilla, que junto a otro activista de la acampada por Palestina de la Universidad de Sevilla han sido citados a declarar por un supuesto delito de daños a una sede, a un cajero del BBVA, y están sentados en el banquillo, y es el BBVA quien mantiene relaciones con el Estado sionista. O ahora también el último escándalo, que 2 estudiantes se enfrentan a 18 meses de cárcel y a la deportación por haber salido a protestar contra la embajadora de Israel en la Complutense. O sea, que el tema de la represión no es algo a futuro, no es algo que vamos a ver llegar, no, que es algo que ya estamos viviendo. Sí, bueno, y es que ejemplos hay muchísimos. También en Navarra a un activista también se le ha condenado a pagar una multa de 60.000 euros por poner un tuit denunciando también la cuestión del sionismo, ¿no? Y es que es brutal, tú lo ves en todos lados. Yo creo que también, claro, es muy fuerte, ¿no? Porque esto, cuando nosotros lo planteamos aquí, pues parece muy evidente, pero sí que nos enfrentamos algunas veces, o nos encontramos, mejor dicho, con algunos discursos de que la solución a esto es que la OTAN no está lo suficientemente fortalecida, o de que estas instituciones europeas, pues la forma de llevar paz al mundo, ¿no? Pues es apostando por ellas, ¿no? Y que es ahora lo que se plantea con la cuestión del rearme, ¿no? Incluso aquí de cara al Estado español, pues se plantea una subida drástica, ¿no? De los presupuestos militares que el gobierno de izquierdas acepta y está defendiendo a capa de espada, además también con un supuesto discurso pacifista, ¿no? Pero ves aquí cómo es mentira totalmente, ¿no? Aquí esta socialdemocracia que gobierna aquí en el Estado español, igual que la derecha y la extrema derecha que gobierna en el resto de Europa, es totalmente militarista, ¿no? Y que yo creo que una idea que comentaba Marina que es muy importante, es que esto es un arma de doble filo, porque así como nosotros siempre decimos, ¿no? y repetimos hasta la saciedad la frase mítica de Karl Liebknecht, ¿no? de cómo el enemigo principal está en casa, y nosotros lo tenemos claro, pero así como nosotros lo tenemos claro, en los consejos de gobierno, en los consejos de administración, también ellos lo tienen marcado a fuego, la burguesía y sus representantes políticos en el gobierno, ¿no? Como toda medida de militarización, de incremento del presupuesto en defensa y demás, es también una medida de carácter interno para domesticar al enemigo interior, ¿no? Nosotros también, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto como la medida de Trump, ¿no? Que también fueron las primeras de hacer algo que no ha hecho ningún presidente, ¿no? De plantear la militarización de la frontera sur con México, es también pues una forma de mostrar músculo frente, pues, al movimiento antifascista, al movimiento también en solidaridad con el pueblo palestino, al movimiento de las mujeres y demás. Y aquí en el Estado español, pues lo que se ha comentado, el tema de la infiltración en los movimientos sociales, de la pérdida también de derechos democráticos, ¿no? Es que es terrible, ¿no? Cómo se mantiene la ley Mordaza y se refuerza también su aplicación a todo lo que se mueva, ¿no? Tirando además también, pues, de protocolos que dentro de la legalidad son, bueno, supuestamente no se deberían utilizar, pero aquí, por ejemplo, en Madrid, hace unos días también se conoció como sobre la base de gente que tenían fichada y vídeos, también se ha llamado a declarar a activistas también del movimiento por la vivienda, pero bueno, ya digo, ¿no? Que lo
lo ves pues, en todos lados, ¿no? Así que bueno, yo sí que creo que es importante también trasladar esa idea, ¿no? De que la lucha también contra la guerra, la lucha también pues, por un mundo sin genocidios y demás, es que es impepinablemente una lucha también contra el capitalismo y contra el imperialismo, ¿no? Al final, que es una consecuencia de ello. Y además que yo creo que esa frase que Rosa Luxemburgo plasmó y que tanto recuperamos de socialismo o barbarie se ve de una forma evidente con el genocidio en Gaza, y además que es importante no solo condenar a los sionistas o no solo ver el papel que juegan en este momento histórico, ¿no? Que realmente yo creo que Israel también, a pesar de que a nivel internacional no existe declarada una dictadura fascista en ningún país del mundo, Israel es el país donde más parecidos hay también, ¿no? Con lo que sería una dictadura fascista. Pero digo que no solo hay que condenar a los sionistas, sino que hay que explicar que este genocidio es el genocidio de los capitalistas también, que la burguesía nunca a nivel histórico ha tenido ningún reparo en masacrar a millones de trabajadores, a millones de oprimidos y oprimidas, y que lo van a seguir haciendo. Es decir, que si la clase obrera y la juventud no toma el poder y la sociedad no se organiza de una manera diferente, de una manera democrática, donde reine la justicia y la igualdad social, pues lo que sucede en Palestina es lo que va a seguir sucediendo. Por eso que yo creo que también este genocidio ha conmocionado tanto, y por eso también la solidaridad ha aprendido de una manera tan maravillosa, porque han sido movilizaciones de millones y millones y millones de personas en todo el mundo, desde Estados Unidos a los países árabes, a Europa, a América Latina. La bandera palestina ha ondeado en centenares de países, y además que yo creo que han sido movilizaciones que no solo iban en la dirección de condenar el genocidio, de mandar solidaridad con el pueblo palestino, sino de señalar a los propios gobiernos, de decir, no, sois vosotros quienes permitís que también esta situación suceda, y exigir pues la ruptura de relaciones y demás. Aquí en el Estado español, yo creo que hemos perdido ya la cuenta de la cantidad de manifestaciones y de acciones de protesta, de concentraciones que ha habido exigiendo la ruptura de relaciones y demás, pero yo sí que quería traer una cuestión al debate, porque claro, es muy interesante ver cómo más que interesante es peculiar ver cómo muchos activistas y, en fin, ¿no? Muchas organizaciones también se han sumado a ese llamado de romper relaciones y exigir al gobierno del PSOE y Sumar la ruptura de relaciones. Sin embargo, se mantiene un silencio respecto a dos potencias que también tendrían en su mano poder tocar y hundir la economía israelí, que son China y Rusia. Entonces sí que parece pues, sorprendente que mientras exigimos a nuestro propio gobierno esa ruptura de relaciones, que por supuesto se tiene que hacer, se trate de presentar a China y a Rusia como potencias que sí que están haciendo algo por el pueblo palestino, que bueno, ¿no? Que son un imperialismo bueno, cuando realmente la realidad, ¿verdad, Miguel?, es que China y Rusia no han hecho absolutamente nada por el pueblo palestino. Totalmente, y es que realmente podrían hacer mucho, ¿no? Antes daba los datos Juan, ¿no? Y creo que es evidente para todo el mundo. O sea, en estos momentos China, en toda una serie de sectores y ante un montón de países, ha superado ya en el terreno económico a Estados Unidos, ¿no? Hay decenas de países que son dependientes de las inversiones chinas en su economía. El propio Israel es en estos momentos ya... China es el segundo socio comercial de Israel, superado por Estados Unidos, pero es que incluso, bueno, por supuesto, China tendría el poder ya en estos momentos de infligir un duro golpe a la economía sionista. Hemos hablado antes de cómo la maquinaria de guerra de Israel no se podría sostener, evidentemente, sin el apoyo de Estados Unidos y de las burguesías europeas. El grado de inversión extranjera directa en Israel no llega a ese nivel por parte de China, pero sí que los intercambios comerciales con China han alcanzado también un nivel cada vez más importante, y además estamos hablando de sectores, infraestructuras, tecnología, compra y venta de armas, es decir, sectores que tienen que ver directamente con la maquinaria que está desplegando en estos momentos Netanyahu para masacrar a los pueblos palestinos. Y la gran pregunta es ¿por qué China o Israel no han decretado un embargo de armas o una ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel? Pero incluso se podría ir más lejos, digo, porque se podría decir, bueno,
representan un porcentaje, pero otros países lo sustituirían. Bueno, pero hemos visto muchas veces cómo el imperialismo estadounidense no se ha cortado absolutamente un pelo en cuando declara que un país es su enemigo o cuando declara que quiere tumbar a un gobierno, amenazar a todos los países y todas las empresas que mantengan negocios con ese gobierno si no con lo cortar rompen, cualquier tipo, con sancionarlos o con cortar cualquier tipo de relación comercial. Si China hiciese eso, decenas de países que hoy comercian, o sea, no sería solo el golpe que inflige directamente China, decenas de países y de empresas que tendrían hoy, que cortar también esas claro, relaciones. se lo tendrían que pensar 2 veces antes de mantener relaciones con el régimen de Netanyahu. Pero no se ha hecho eso y evidentemente la razón de que no se haga es que hay intereses comerciales directos en el propio Israel y directos en toda la zona. Antes lo comentaba Juan, realmente Oriente Medio es una de las zonas donde el avance de China en los últimos años, de hecho es la zona donde ha avanzado más rápidamente. O sea, los datos son brutales, en particular con las monarquías del Golfo, con esos mismos con los que se reunía recientemente Trump, como se explicaba, el aumento es brutal, es que se ha pasado de, o sea, se ha duplicado en todo este periodo y la mitad de todas las inversiones chinas en Oriente Medio se concentran en estos países, ¿no? En Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Claro, esto no estamos hablando solo además de compra y venta de petróleo, es decir, dentro del famoso proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, juegan un papel fundamental, o sea, a la hora de toda una serie de oleoductos, de rutas comerciales que tienen que pasar por esa zona y que evidentemente pues las grandes empresas chinas y su aliado en estos momentos fundamental, que es Rusia, pues no tiene ningún interés en que eso se vea alterado, ¿no? En primer lugar, por motivos económicos, por motivos de mantener todos esos acuerdos comerciales y por lo que apuestan es por el mantenimiento del status quo, ¿no? Por el mantenimiento de la estabilidad. Evidentemente, hay una pugna que todos estamos viendo entre ellos y Estados Unidos, pero no es la primera vez en la historia que vemos cómo puede haber pugnas entre bloques imperialistas y en medio de esas pugnas se dan matanzas de pueblos donde por el motivo que sea, pues a uno, como en este caso a Estados Unidos, le interesa y forma parte del plan para ejecutarlo y al otro bloque lo denuncia en palabras, hace declaraciones, pero no le interesa mover un dedo para frenar esa matanza, ¿no? Porque el hacerlo provocaría una inestabilidad en la zona, provocaría incluso el riesgo, ¿no? Evidentemente, para ellos, de estallidos, de revoluciones, de levantamientos en los países árabes, claro. Que bueno, pues que evidentemente no le interesa a ninguno de los dos, ¿no? Ni a China ni a Rusia, tampoco le interesa a los regímenes reaccionarios árabes, ¿no? Que viven de esa misma financiación. De hecho, el viaje de Trump, como os he explicado, junto a bueno, pues intentar conseguir concesiones para las empresas estadounidenses, también tiene una función, que es conseguir eso, la complicidad de los países, de los gobiernos reaccionarios del mundo árabe y del mundo musulmán a distintos niveles, ¿no? Desde países con los que se están barajando planes que son absolutamente criminales. Antes comentaba Juan, ¿no? El caso de Al-Sisi en Egipto, que es lo que pilla más cerca con el Sinaí. También es curioso, en esta gira Estados Unidos ha levantado todas las acciones al régimen fundamentalista islámico de Al-Sharaa, ¿no? El régimen que controla Turquía en Siria, donde también es otra de las opciones que se barajan de poder desplazar también a toda una serie de pues a los gazatíes, ¿no? y a palestinos procedentes también de Cisjordania y de Gaza a esas zonas. Incluso se habla, bueno, ya un plan que bueno, ven menos viable distintos analistas, pero hasta de Libia, ¿no? Es decir, están barajando distintos planes donde se trata, pues eso, ¿no? Por un lado de la amenaza, el garrote, y de también poner dinero sobre la mesa, ¿no? Y claro, dentro de todo eso, evidentemente China, antes se comentaba, también de todo esto hay un plan, digamos, con un interés más geoestratégico político, que es el de mostrar fuerza a Estados Unidos y el de demostrar lo que puede venir delante, y lamentablemente, pues eso, China y Rusia lo que están apostando es a que ese plan no salga todo lo bien que quiere Trump y, digamos, decir, este no es nuestro momento, esperaremos y cuando se debiliten, cuando se desgasten, actuaremos. Y claro, mientras el hecho objetivo es que se está dejando morir, se está dejando, mejor dicho, masacrar a un pueblo sin realmente mover un dedo cuando podrían hacer mucho. Claro, de ahí se desprenden también toda una serie de lecciones, como aquí hemos dicho, ¿no? Volviendo al principio de lo que comentabas, Coral, pues lo primero que se desprende es que no podemos esperar nada de ninguna potencia imperialista ni de ningún gobierno capitalista. Esa es la gran lección de la historia. En todos, pues cuando hubo el genocidio del pueblo armenio, cuando el propio pueblo palestino en el 48 con la Nakba, ¿no? Realmente todo lo que se ha conseguido a la hora de derrotar
a grandes imperios como la guerra de Vietnam, yo qué sé, la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo, las intifadas del pueblo palestino han sido a través de la movilización, de la solidaridad, de la lucha en las calles, y desde luego de la mano de ninguna potencia imperialista, de ningún gobierno capitalista van a mover un solo dedo en apoyo a los pueblos. Totalmente, y además por lo que comentabas ahora también, Miguel, en estos ejemplos históricos se demuestra que el tema de la lucha armada está totalmente vinculada a la lucha política. El ejemplo de la guerra de Vietnam es un ejemplo muy claro. Pues sí, es muy importante porque efectivamente, porque muchas veces nos dicen, no, es que claro, el poder de destrucción del imperialismo es tan grande, entonces bueno, pues se justifica eso, ¿no? Es que se necesita el apoyo pues de eso, de los regímenes islámicos o de otra potencia, o durante mucho tiempo, ¿no? O sea, antes se comentaba el ejemplo de las intifadas, claro, ahí también tienes una diferencia, es decir, cuando el movimiento por la liberación de Palestina estaba vinculado a la revolución social, a la lucha dirigida por la izquierda, tenía un impacto, como fue la guerra de Vietnam. Es decir, ¿qué fue lo que derrotó realmente al imperialismo estadounidense en Vietnam? Pues evidentemente la lucha, la resistencia del pueblo vietnamita. Pero es que ¿acaso el pueblo palestino ha resistido menos o ha demostrado menos capacidad de resistencia que el pueblo vietnamita? Es que ¿el pueblo vietnamita soportó menos bombas? No, en ese aspecto ha sido muy parecido. La gran diferencia es que mientras que la lucha del pueblo vietnamita estaba vinculado a la expropiación de los capitalistas, a la reforma agraria, también a una lucha que buscaba también el apoyo, ¿no? de todos los sectores y una revolución social, pues lamentablemente en el caso que tenemos en estos momentos es que, pues eso, la dirección de movimientos como Hamás, el famoso eje de la resistencia, ¿no? Hezbollah en el Líbano, etcétera, pues aunque muchos de esos militantes, evidentemente, y nosotros defendemos el derecho a resistir con las armas en la mano del pueblo palestino y de los pueblos árabes frente a la masacre que está habiendo, pero también lo que está demostrando todo esto es que esa resistencia se tiene que dar con un determinado programa, con un programa claramente antiimperialista, con un programa que al mismo tiempo que denuncia las masacres de las potencias imperialistas, denuncia a la propia burguesía, ¿no? Como antes lo de el enemigo está en casa, vale para Europa, vale para Estados Unidos, pero también vale para los países árabes y vale para la propia Palestina, ¿no? Donde evidentemente pues también hay toda una serie de sectores de la propia burguesía que han estado durante años haciendo negocios con el propio Estado de Israel. Y mientras, es decir, el camino pasa por, evidentemente, confrontar con esos sectores y plantear, pues eso, ¿no? La revolución social unida a la liberación nacional. Y además que, de hecho, yo creo que lo que queda claro es que lo que realmente puede modificar la correlación de fuerzas y arrancar derechos, ya sea derechos nacionales, derechos sociales, etcétera, es una política que impulse la confrontación con los capitalistas, con los gobiernos a su servicio y que permita avanzar también pues, hacia impulsar grandes movimientos de masas. Yo creo que es una lección muy valiosa también de cara al movimiento en solidaridad con Palestina, porque si lo pensamos bien, cuando decimos que hemos sido millones quienes nos hemos puesto en pie, no ha sido solo manifestaciones muy multitudinarias, sino que han sido también acciones de la clase obrera de acción directa. De hecho, lo hemos visto, aparte de las movilizaciones internacionalistas, hemos visto pues cómo trabajadores han bloqueado empresas de suministro de armamento, han bloqueado puertos para evitar que se siga reforzando la maquinaria militar sionista, que además pone en evidencia que si la clase trabajadora se paraliza, en fin, no llega ni una sola bala, no llega ni una sola arma a los puertos sionistas. Es decir, que con nuestras herramientas, con la herramienta de la huelga general, mediante el boicot, mediante la paralización de la producción, sí que podemos mostrar también pues, la mayor solidaridad posible. Y también lo hemos visto no solo, en fin, en diferentes países de Europa o en Estados Unidos, en Francia, Italia, Grecia, sino que aquí también en el Estado español lo hemos visto con numerosos ejemplos. Entonces, claro, aquí también se abre un interrogante. Yo creo que somos muchos y especialmente pues, muchos activistas quienes hemos nutrido todas esas manifestaciones que te preguntas de una forma natural, muy golpeados también por el dolor y por el horror que vemos todos los días. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para, en fin, para que este genocidio cese lo antes posible? Y nosotras desde Izquierda Revolucionaria estamos explicando una idea, y es que de la misma manera que ponemos al gobierno del PSOE y Sumar ante su responsabilidad, hay que poner ante su responsabilidad también a otro gran agente político que son los grandes sindicatos. Sí, yo creo que todo lo que tú has comentado abre un debate muy grande, ¿no? Y es como en determinado momento
sí que se han levantado auténticos movimientos de masas con una enorme capacidad de cara pues contra la guerra, contra el militarismo y demás. El ejemplo de las movilizaciones del no a la guerra, ¿no? Aquí en el Estado español, no es que sea muy reciente, pero sí que está muy vivo en ese sentido, ¿no? En el 2003, ¿no? Movilizaciones de masas, pero ya digo, ¿no? Una huelga general contra el Partido Popular, ¿no? De cara pues a frenar también esta ofensiva, esta participación del Estado español, ¿no? De una forma totalmente sumisa, ¿no? Y arrodillada pues con Reino Unido, ¿no? y con Estados Unidos en esta intervención militar, ¿no? Pero claro, aquí todos los activistas, ¿no? Que participamos diariamente también en la movilización en solidaridad con el pueblo palestino, no solo combatimos ahora pues al gobierno, a la represión también a la que nos enfrentamos, al sionismo, sino que es que también nos estamos enfrentando a los propios sindicatos, que no paran a los sindicatos mayoritarios, y no a su afiliación, que participa en las propias manifestaciones, sino a la dirección de estos, que no para de ponernos realmente trabas en la movilización y de ser un tapón y al fin y al cabo también pasarse al campo del enemigo, ¿no? Incluso el secretario general de la UGT, ¿no? También pues, con declaraciones en apoyo al militarismo y al rearme, ¿no? Y ya digo que también esto abre un debate muy vivo, ¿no? en el movimiento, que es la cuestión de la huelga general, ¿no? Porque también se planteaba aquí pues, cómo se necesita de esta herramienta, ¿no? También para golpear fuertemente. Además también el debate que tenemos por delante es qué tipo también de programa debemos adaptar en torno a ello, ¿no? Sí, totalmente. Y vinculándolo con esto, yo quería terminar preguntándoos a los tres, porque es evidente que, en fin, que nosotros no vamos a negar el papel de la movilización, por supuesto que no, es fundamental, pero sí que es verdad que no se trata solamente de ocupar las calles, sino también de qué alternativa política tenemos que levantar para enfrentar consecuentemente la dura masacre que sufren nuestros hermanos y hermanas palestinas. Yo quería empezar preguntándole a Marina y si os parece luego vais completando los demás. Esta última idea que decía Juan es muy importante porque ¿qué puedo hacer yo, Marina, individualmente aquí en el Estado español para aportar mi granito de arena precisamente para acabar con esta masacre? Bueno, pues yo creo que es precisamente entender que la fuerza de la clase obrera y de la juventud internacional reside precisamente en la fuerza colectiva, en la lucha colectiva y en la unión y en la organización colectiva de los millones de jóvenes y de trabajadores internacionalmente en nuestros distintos países, en nuestras distintas ciudades, precisamente para poner fin a este genocidio. Y efectivamente eso significa saber que contamos con armas muy poderosas, que son las armas de la clase trabajadora, que son efectivamente pues la defensa de nuestros puestos de trabajo, ¿no? Impidiendo que salgan barcos con cargamento, la defensa de nuestras fábricas, impidiendo que se fabriquen más armas, la defensa de nuestros medios de comunicación, ¿no? Impidiendo que se blanquee el genocidio. Y es al fin y al cabo pues la herramienta de la huelga general, paralizar todo esto. Si paralizamos la producción de armamento, si paralizamos el transporte de ese armamento, si paralizamos la inversión de las distintas empresas en empresas sionistas o en financiar este genocidio, pues efectivamente, si eso lo hacemos no solo aquí en el Estado español, sino internacionalmente en los distintos países y las distintas clases trabajadoras, pues podremos levantar un movimiento muy, muy poderoso, ¿no? Y aquí en el Estado español, en concreto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo decía Juan, efectivamente, una gran huelga general, pero una gran huelga general construida desde abajo, implicando al conjunto de la sociedad, al conjunto de nuestra clase, para tener reivindicaciones muy concretas. Ni un solo euro a financiar la industria armamentística, ni las empresas sionistas que la fabrican, ni un barco que transporte armas para asesinar a nuestros hermanos y hermanas palestinos en nuestros puertos, ni una empresa sionista en el Estado español, expropiar a todas las empresas sionistas o todas las empresas que tengan cualquier tipo de vínculo económico con el sionismo.
Por supuesto que ningún banco, que ninguna universidad pública, que ninguna empresa pública pueda tener ningún tipo de relación con el Estado sionista de Israel. Es decir, en definitiva, ¿no?, el corte completo y de raíz de cualquier relación económica, diplomática o militar con el Estado sionista de Israel, ¿no? Y además también creo que es importante dejar clara una idea, que de una forma completamente automática, genuina y clara, precisamente porque la clase obrera sí que tiene una moral proletaria, hemos tomado desde el día 1 en que dio comienzo esta matanza, que es que la masacre de un pueblo implica la masacre de todos los pueblos, que cuando masacran a un pueblo están atacando al conjunto de nuestra clase y que precisamente en ese sentido nos interpela directamente a todas y a todos nosotros. Y en ese sentido, pues sí, habrá quien diga que todas estas reivindicaciones que hemos enumerado son una utopía, que acabar con el sistema capitalista y construir un sistema socialista donde no tenga cabida toda esta masacre y toda esta barbarie es una utopía. Nosotros no lo creemos, desde Izquierda Revolucionaria no creemos que eso sea una utopía. Ahora bien, lo que está claro y ha quedado demostrado que es una utopía es pensar que el sistema capitalista, es pensar que este sistema sádico y cruel puede ser una alternativa para nuestra clase en Palestina, en el Estado español o en cualquier lugar del mundo. Totalmente. Y es que además, yo creo que esa convocatoria, en estos momentos, con el nivel, o sea, estás teniendo movilizaciones, has tenido hace nada en Jordania movilizaciones, en distintos países árabes, hemos tenido manifestaciones de centenares de miles en Londres, recientemente en Ámsterdam, la última manifestación aquí en Madrid de 100.000 personas. En estos momentos, el que en cualquier país de Europa, y particularmente en el Estado español, donde evidentemente la movilización, la solidaridad con Palestina está alcanzando un nivel, y eso también es lo que está obligando a que haga las declaraciones que hace el gobierno, el que en un país se concretase esa huelga general contagiaría a otros muchos. Sería muy difícil para la burocracia sindical de otros países, no digamos ya para los dirigentes de la izquierda reformista, incluso para los gobiernos árabes, no convocar esas movilizaciones de masas si tú tuvieses una huelga general. Ya no digamos si un país cualquiera rompiese de verdad las relaciones comerciales con Israel. Habría un efecto también dominó, claro, efectivamente. ¿no? ¿Cómo justificar en los demás que no se siente? Si desde cada país, desde cada estado presionas a tu burguesía nacional para que rompa con todo esto, pues efectivamente. Totalmente. Y ese es el propio camino para, en un régimen tan fascista o pseudo-fascista como el que en estos momentos tenemos en Israel, como antes se explicaba, donde, como decía antes, tienes a un 20% de la población árabe, pero que en estos momentos está aplastada por esa ley terrorista, por unas leyes represivas, donde evidentemente también existen sectores y están resistiendo heroicamente, ¿no?, de la juventud, de la clase obrera judía, que se oponen a esta masacre, ¿no?, a este auténtico holocausto, pero que en estos momentos están aplastados pues, por toda esa masa reaccionaria, por esas leyes del Estado, por ese Estado cada vez más dominado por estos elementos nazisionistas y por toda esa base social de la reacción, como siempre ha tenido el fascismo, los colonos, etcétera. ¿Cómo romper, cómo dividir en líneas de clase a Israel, ¿no? y levantar un movimiento de masas también en el propio Israel contra el Estado sionista? Pues antes hablábamos de Vietnam y hablábamos de la Intifada, y es que realmente ese es el camino, ¿no?, junto a la lucha internacional, que evidentemente también tiene un efecto en el propio Israel, pero en la guerra de Vietnam se ganó en Vietnam, pero también se ganó en los propios Estados Unidos, levantando un movimiento de solidaridad donde evidentemente pues la movilización de la izquierda, y se consiguió dividir en líneas de clase a la sociedad estadounidense. ¿Eso no es posible en Israel? Pues ya fue posible cuando la Intifada, ¿no? Pero claro, la clave es esta, ¿no? Tanto el movimiento de solidaridad internacional, el levantar una izquierda que plantee ese programa que antes comentaba Marina, como evidentemente trasladar eso también al propio mundo árabe, ¿no?, a la izquierda, y levantar también una izquierda revolucionaria en el mundo árabe que plantee este mismo programa. Sí, se trata de asumir nuestras responsabilidades, ¿no? También como comunistas y como revolucionarios en los países imperialistas, ¿no? Yo creo que lo primero es denunciar también las mentiras y el cinismo de nuestra propia burguesía, ¿no? Como hablábamos antes, aquí en el Estado español es tremendo. En las últimas semanas también nos enfrentamos a una campaña de propaganda tremenda por parte del gobierno. Lo último fue en el Congreso, ¿no?, con la admisión a trámite de la supuesta ruptura de relaciones y demás, que sabemos lo que significa eso, ¿no? Significa exactamente lo mismo a lo que decían después del 7 de octubre, ¿no? El gobierno progresista, ¿no?, el gobierno de coalición, de no vamos a comprar más armas a Israel y demás, pero claro, tú miras, echas la vista atrás y desde entonces solo el gobierno, o sea, no empresas privadas y demás, sino solo el gobierno ha ejecutado ya más de 46
contratos militares todos con Israel, todos ellos millonarios, ¿no? Esto es más de uno al mes, realmente, ¿no? Se hace la división, ¿no? Pero bueno, ¿no? También yo creo que todo esto pues pone encima de la mesa la mentira, al final también sobre la que se levanta el capitalismo, ¿no? Todo ese engaño, ¿no? de la democracia, de la justicia y demás, que llevamos sufriendo toda una papilla de mentiras y de propaganda desde que estalla la guerra en Ucrania con esto, y sin embargo yo creo que por ver también el otro lado de la moneda, de la otra cara de la moneda, de lo que es esta barbarie, también ha abierto los ojos a millones y millones de personas, sobre todo jóvenes, ¿no? De que realmente pues este sistema, ¿no? Que deriva pues lo que estamos viendo no tiene ningún tipo de legitimidad, ¿no? Y por eso también, a pesar de que bueno, haya sectores, ¿no? de la izquierda que dicen que bueno, que la gente no se mueve y demás, es que es mentira, ¿no? Aquí en Madrid vivimos una manifestación convocada a nivel estatal hace unas semanas también absolutamente impresionante, con un ánimo también brutal, muy contundente, ¿no? También en sus reivindicaciones, y creo que además también lo que comentaba Miguel antes respecto a Vietnam no es un ejemplo exclusivo, ¿no? de lo que sucedió en Vietnam, ¿no? Sino también en Argelia, también las colonias portuguesas, luego con el impacto que tuvo en Portugal, y cómo eso se retroalimenta, ¿no? mutuamente, ¿no? La lucha anticolonial también pues con la lucha en la metrópoli, ¿no? en las potencias imperialistas, ¿no? Así que bueno, yo creo que todo esto lo que hace es poner encima de la mesa, ya digo, ¿no? nuestras tareas y cómo pues tenemos que ir, ¿no? a por ellos, a por los sionistas, pero que para ello no hace falta irse muy lejos, ¿no? Sino que ese es nuestro entorno, donde están esas empresas, donde está pues esos puntos a los que nosotros tenemos que señalar con un programa concreto, no de golpearles duramente, y con unos métodos concretos como son los de nuestra clase, ¿no? En concreto, pues el de la huelga general y el de la acción directa, ¿no? Y en conjunto con ello también pues fortalecernos, ¿no? De cara a este sistema que aquí ves, ¿no? O sea, cuando Rosa Luxemburgo pues planteaba el socialismo o barbarie, pues a lo que se refería era a esto, ¿no? A que el capitalismo pues es lo que está sucediendo en Gaza, pero es que además esto se va a extender a otros lugares del mundo, ¿no? Y que ante ello pues nosotros sí que levantamos firmemente la bandera roja del socialismo. Total, y además que yo creo que también es importante discutir de todo esto, y que la movilización juega un papel fundamental, pero comprender el por qué puede suceder este genocidio, clarificar ideológicamente y comprender que el destino del pueblo palestino está ligado a la revolución socialista, pues es fundamental. Nosotros tenemos una ventaja, somos marxistas, como decía Rosa Luxemburgo, también el marxismo es el arma intelectual del proletariado, de la clase trabajadora, y nos permite comprender el mundo en el que vivimos, porque si no sería, en fin, nos abocaríamos a una depresión, porque ves el genocidio, ves el avance de la extrema derecha, cómo crece la violencia machista, la violencia racista, ¿no? Y puede ser, pues eso, ¿no? Muy desalentador, pero bueno, lo importante es comprender pues que evidentemente el sionismo ha encontrado poderosos socios, desde las organizaciones de extrema derecha antes antisemitas y ahora profundamente sionistas, hasta la administración Trump, hasta los mayordomos de la Internacional Socialista y la cúpula de los sindicatos oficialistas de Europa y del mundo, pero también hay otros socios y hay otros aliados, esta vez del pueblo palestino, que somos los oprimidos y las oprimidas de todo el mundo. Nosotros somos, en fin, ¿no? los únicos aliados de verdad de las miles de mujeres, hombres, niños y niñas de Palestina. Así que bueno, yo quiero también agradeceros la participación, todos vuestros comentarios, todas vuestras reflexiones, y bueno, creo que ha quedado claro que en Izquierda Revolucionaria reivindicamos la intifada, reivindicamos la revolución socialista como el único medio para hacer efectivo el derecho democrático nacional del pueblo palestino, para derrocar al Estado sionista. Somos comunistas, creo que ha quedado también bastante en evidencia, y somos comunistas porque creemos firmemente que es la única alternativa y la única solución real a la barbarie capitalista, y somos comunistas porque queremos que toda la inmensa riqueza que ya existe en la sociedad no esté controlada
organizada por una minoría de multimillonarios, sino que esté organizada por los trabajadores y los jóvenes de todo el mundo. Y creemos que en una sociedad socialista pues enviaríamos todas las guerras, todos los genocidios y todas las lacras capitalistas al basurero de la historia. Por eso, si vosotros también consideráis que es necesario dar un paso adelante, que es necesario organizarse y que merece la pena luchar por transformar esta sociedad y este mundo, os animamos a que os unáis a Izquierda Revolucionaria, a que entréis en contacto con nosotras y nosotros a través de nuestra página web, a través de las redes sociales o en cualquier manifestación, que seguro que nos vamos a encontrar en muchas. Y nada, desearos veros en el próximo capítulo y un abrazo a todas y a todos. Nos vemos pronto y chao.